John Gil Lezcano, un nombre que seguro ha sonado fuerte en la política peruana durante más de 20 años. Un político que hizo de la lampa de su partido, Acción Popular, su símbolo, pero que también estuvo marcado por controversias que definieron para bien y para mal su carrera. Hoy vamos a desglosar su historia. Y la gran pregunta que nos hacemos es esta. ¿Cómo es que este abogado, que viene de Puno, de las orillas del lago Titicaca, llegó a ser una figura tan constante y al mismo tiempo tan divisiva en la escena nacional? Para entender bien su trayectoria, que es bastante compleja, vamos a seguir su camino, desde sus inicios en Puno hasta esa arriesgada campaña presidencial, parando en los momentos clave que fueron construyendo su imagen. Bueno, empecemos por el principio. Vámonos a la región de Puno, en el sur andino de Perú. Es ahí donde se ponen los cimientos de su carrera. A ver, Lezcano no era ningún improvisado en la política. Creció en una familia que ya estaba metida en la vida pública, con un padre que incluso llegó a ser prefecto. Eso, sin duda, le dio una base para lo que vendría después. Y en el 2001, da el gran salto a la política nacional. Apenas llega al Congreso, encuentra muy rápido una bandera, una causa que lo va a hacer destacar por encima del resto. Pensemos en el clima de esa época. Mucha gente desconfiaba de las grandes empresas, de los bancos, y ahí aparece él posicionándose como el defensor de los consumidores. Su estilo era muy directo, muy confrontacional. No le temblaba la mano para enfrentarse a los bancos, a las telefónicas, a las eléctricas, y eso, claro, le generó una base de apoyo popular muy sólida. La Lampa se volvió su marca registrada. Y aquí, ojo, aquí está la clave para entender su estilo. La filosofía tradicional de su partido, esa del Perú como doctrina del expresidente Belaunde, era más sobre modernización, sobre instituciones. Lezcano agarra esa base, pero como dice esta cita, la transforma. Le inyecta una dosis de populismo, un tono de lucha constante que conectó muy fuerte con un sector de la gente que se sentía olvidada. Pero su papel no se quedó ahí, en ser solo un defensor del consumidor. No. Pronto se ganó una nueva fama, la de ser un fiscalizador implacable, lo que le trajo problemas incluso con su propia gente. Los medios, los analistas, le pusieron un apodo, el Llanero Solitario. Y la verdad es que el apodo captaba su esencia a la perfección. Un político que parecía ir por su cuenta, peleando sus propias batallas y no siempre siguiendo la línea de Acción Popular. Y es que para entender al llanero hay que mirar adentro de su partido. Las cosas no eran para nada sencillas. El partido estaba, digamos, fracturado. Por un lado, el ala lezcanista, más popular, más de centro-izquierda, y por el otro, una facción más conservadora, más tradicional. Y Lezcano pues estaba justo en medio de esa pelea. Y ahora la historia da un giro bastante oscuro. En 2019, justo cuando su carrera parecía más consolidada que nunca, estalla un escándalo que amenazó con derrumbarlo todo. Todo pasó rapidísimo. Una periodista lo denuncia por acoso sexual. Él inmediatamente sale a decir que es una conspiración en su contra. Y en cuestión de semanas, el Congreso toma una decisión drástica. A ver, para entender bien la situación, hay que poner las dos versiones sobre la mesa. La periodista presentó como prueba unos mensajes de texto con contenido sexual. Por su lado, Lezcano lo negó todo. Dijo que esos chats estaban manipulados, que eran falsos y que todo era un complot para sacarlo de la política. La consecuencia fue severa. 120 días. Una suspensión de 4 meses sin sueldo, una de las sanciones más duras para un congresista. Y, por supuesto, una mancha que quedó ahí en su historial. Pero, a pesar de toda esa tormenta, la historia no termina ahí. De una forma que sorprendió a muchos, cuando parecía que estaba políticamente acabado, se preparó para la batalla más grande de su vida: ser presidente del Perú. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Contra todo pronóstico, no solo sobrevive políticamente, sino que logra lo impensable. Se convierte en el puntero en las encuestas para las elecciones de 2021. Parecía un regreso político de película. Y bueno, ¿qué proponía en su campaña? Era una mezcla de sus temas de siempre. Un discurso nacionalista, la promesa de renegociar los contratos con las grandes empresas y también algunas propuestas bastante particulares que generaron muchísimo debate.
Pero ese impulso no duró. Como se ve perfectamente en este gráfico, su caída fue tan rápida como su ascenso. En las últimas semanas de campaña, las más importantes, se desinfló por completo y terminó en un lejano quinto lugar, mientras que otros candidatos como Pedro Castillo se llevaron ese voto del sur que él creía que era suyo. Y así llegamos al final de su paso por la primera línea de la política. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es el balance? ¿Qué queda de esos 20 años? Hoy en día, su figura ya no tiene el mismo peso a nivel nacional. Sigue activo, sí, en redes sociales, aparece en la prensa regional, pero ya lejos de los centros de poder que ocupó durante tanto tiempo. Y al final nos queda la gran pregunta, la que quizás define todo su legado. ¿Fue Johnny Lezcano un verdadero defensor de las causas populares o fue más bien un hábil populista que supo aprovechar muy bien las crisis constantes del sistema político peruano? La respuesta probablemente dependa de a quién se le pregunte.